Jonás capítulo 1, versículo 1. ¿Lo encontró? Leemos del 1 al 3, por favor, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio tan grande, tan importante de compartir las Escrituras con las personas que están aquí presentes, Señor. Solo tú conoces qué los motivó esta mañana a venir a este lugar. Solamente tú conoces lo más recóndito de su corazón y la razón principal por la que ellos están aquí hoy. Este es el momento cumbre de nuestra reunión. Este es el momento en donde tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, va a ser expuesta ante nosotros para que parta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros huesos, y discierna, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Solo a ti, Señor, sea la gloria, solo a ti sea la honra. Y te pido que a través de este sermón nos hables, nos formes, nos instruyas, nos corrijas, nos animes, nos exhortes, nos consueles, nos guíes, para que alcancemos la estatura de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Me da gusto verlos en este lugar. El día de hoy vamos a terminar una serie que empezamos sobre el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y nuestro tema, hermanos, se titula El Evangelio según Jonás. El Evangelio según Jonás. Pudimos haber visto muchos temas: el Evangelio según Adán, el Evangelio según Noé, según Abraham. Hay tantos hombres en la Biblia, según Moisés, que son tipos de Cristo y que en alguna de las historias de la vida de ellos podríamos encontrar muchos rasgos del Evangelio, pero hasta aquí lo vamos a dejar. No me gustan las series muy largas, les soy sincero, para no redundar mucho en el tema, y en un futuro podremos quizás ver la segunda temporada de esta serie. Pero el propósito, hermanos, y espero que se logre, es generar en usted, generar en nosotros un interés por leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ha sido una de las metas que nos hemos propuesto como iglesia este año. No sé hasta dónde ha llegado usted, ya estamos en octubre. Pero Jerónimo, uno de los antiguos, que fue el que tradujo la Biblia al latín, que se llama la Vulgata Latina, decía algo muy, muy sabio y muy cierto. Decía que si en la Biblia está Cristo, porque la Biblia trata de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, y a nosotros no nos interesa o no nos importa la Biblia o somos indiferentes a la Biblia, el mensaje indirecto que estamos diciendo es que no nos importa Cristo, porque la Biblia es un libro de Cristo. Entonces muchas veces nosotros podemos venir aquí a la iglesia y está bien que venga, pero
analicemos, hermano, que no sea de una forma meramente religiosa, que no sea una costumbre, meramente la razón principal por la que estamos aquí, sino que amamos a Cristo y como amamos a Cristo, amamos la palabra, porque Él dijo claramente, escudriñad las Escrituras, y dio una razón. ¿Por qué a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Es tan fácil, tan sencillo. Toda persona que profesa fe, que dice ser cristiano, que ama a Cristo, debe amar por ende, hermano, las Escrituras. Amén. Aprenda este principio general con respecto a este comentario, y es que en el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento implícito. ¿Sabe qué significa la palabra implícito, no? Cuando alguien te hace un comentario, pero tú disciernes como que ese comentario lleva algo implícito, ¿no? Que te está diciendo algo, pero realmente te quiere decir otra cosa. Y eso es, de esa forma el Nuevo Testamento está implícito en el Antiguo Testamento. Muchas cosas que nos está diciendo, pero implícitamente nos quiere decir algo acerca del Nuevo Testamento. Y lo contrario es que en el Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento explícito. O sea, es el Nuevo Testamento el que nos dice, esto se escribió en el Antiguo Testamento por esta razón, explícitamente de una forma clara. Amén. Imagínese la siguiente escena. Usted tiene dos hijos que les encanta leer y se enteran que ha salido un nuevo libro que les gusta mucho a ellos, que les gustaría leerlo, y entonces usted los lleva a la librería porque a ellos les encanta leer, pero cuando ven el precio del libro es muy caro. Usted llevaba planes de comprarle uno a cada uno, pero después de ver que el libro es muy caro, usted les dice, lo siento mucho, solamente voy a comprar un libro. Y se van a tener que turnar para leer el libro. Y lo compra, se van a casa, pero usted no le dijo quién de los dos iba a empezar. Entonces entre ellos comienzan una discusión por ver quién va a ser el primero y empiezan a jalonear el libro y lo rompen a la mitad. Entonces usted viene y sabiamente les dice, ok, para que aprendan a compartir, ahora cada quien lea la mitad que tiene en las manos y cuando terminen tienen que intercambiarse las mitades para que terminen de leer el libro completo. La pregunta que surge aquí es, ¿será que cuando cada uno acabe de leer su mitad habrá comprendido la historia? No, ¿verdad? El que leyó la primera mitad sabrá el principio de la historia, pero no conocerá el final de la historia. Y el que leyó la segunda mitad conocerá el final de la historia, pero ignorará el principio de la historia. Entonces, por fuerza van a tener que intercambiar esas mitades para poder conocer toda la historia a cabalidad. Por eso es que nosotros los cristianos debemos leer toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para conocer bien, hermanos, toda la historia ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo, hermanos, es el protagonista principal de la Biblia. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a analizar el libro de Jonás. Es un libro muy interesante, vamos a aprender muchos principios y vamos a ver cómo en la historia de Jonás podemos ver algunos rasgos del Evangelio de Cristo y aún de Cristo mismo. El primer rasgo, hermanos, es que este libro no se centra en el mensaje del profeta. Casi todos los libros de los profetas, por no decir más bien dicho todos, excepto Jonás, se centran en el mensaje. Dios llamaba a un profeta y le daba un mensaje y de eso trata el libro. Y los comentarios del libro acerca de su vida son meramente comentarios añadidos un poco para entender quién era el profeta. Pero este libro es lo contrario. El mensaje es muy breve y lo que más importa en el libro es la vida del profeta. O sea, la vida del profeta en sí es el mensaje del libro para nosotros los lectores del libro. ¿Sí? No es tanto el mensaje que él dio, porque él fue mandado a dar un mensaje a una ciudad. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás, las verdades que tenemos que extraer no es tanto el mensaje que él dio, aunque es importante,
pero la vida de él y los rasgos en la vida de él que figuran de alguna forma a Cristo. Ahora, los que hemos leído este libro nos podemos preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Jonás, que aparentemente es todo lo contrario de Cristo, sea una figura de Cristo? Y eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a tratar de responder en este tema, hermanos. Vamos a ver 4 aspectos, hermano, en este tema. 1, cuando Jonás huye. 2, cuando Jonás ora. 3, cuando Jonás predica. Y 4, cuando Jonás aprende. ¿Ok? Y ahí en el versículo 1 es donde vamos a comenzar. Cuando Jonás huye. ¿Ok? Dice, hermanos, que le vino palabra del Señor, le vino a Jonás. Esa era la forma en que Dios siempre le daba palabra a los profetas, por medio de su Espíritu Santo. Los inspiraba, les daba un mensaje y ellos tenían que dar ese mensaje. Esto es el patrón común como venía la palabra de Dios a los profetas. Dice que Jehová enviaba palabra a una persona y le vino palabra, dice a Ezequiel, y le vino palabra a Isaías o a Daniel, etc. El ser llamado a ser profeta era un llamado de sufrimiento porque el mensaje, hermanos, era muy duro. Dios mandaba mensajes muy fuertes, ya fuera contra su pueblo Israel o contra naciones paganas, contra naciones que no eran israelitas. Y los profetas sufrían, hermano, morían, eran apedreados porque decían, así dice el Señor. Esa era la frase que usualmente ellos usaban, así dice el Señor, e inmediatamente por lo general a esa frase, así dice el Señor, le seguía un juicio de parte de Dios. Jonás es un nombre bien bonito, el significado es muy hermoso, a mí me gusta mucho, significa paloma. Y habla de algo que es verdadero o de algo que es leal. Irónicamente, Jonás, fíjese, siempre hemos dicho, ¿verdad, hermanos?, que en la Biblia el nombre de una persona representaba lo que la persona era. Pero en este caso, el significado del nombre de Jonás es lo opuesto de lo que Jonás es. Y ese dato para entrar a mí ya me parece curioso y me parece importante. Jonás, hermanos, es como la historia de Cristo, pero en negativo. ¿Ok? La historia de Cristo, pero en negativo, viendo al revés, viendo todo lo que Jonás hizo y que no debió haber hecho, vemos en lo positivo a Cristo y todo lo que él hizo. Cómo él no huyó de la presencia de su Padre, cómo él fue enviado y fue a la misión y completó la misión. ¿Ok? Y también aquí hay un principio, hermano, que habla de que muchas veces nosotros llevamos un nombre de que somos cristianos, pero nuestra conducta dice todo lo contrario. Porque el nombre de Jonás era un nombre aparentemente cristiano, era un nombre con un significado hermoso que hablaba de lealtad, de mansedumbre. Una paloma es un animal manso, es un animal prudente, representa pureza, representa bondad, representa paz. Pero Jonás, hermano, en su conducta, cuando lo vamos a estudiar, vemos que es todo lo contrario. Nosotros algunas veces llevamos el nombre de cristianos y somos todo lo contrario de lo que ese nombre significa. Le dice el Señor, ve a Nínive. Si usted se recuerda, esta ciudad de Nínive, hermano, fue fundada por Nimrod. Usted puede leer la historia en su casa en Génesis 10, 9 al 11. Nimrod fue, dice, un rebelde ante Dios. Fue también el constructor de la torre de Babel. Y este hombre era alguien que incitaba a los hombres a rebelarse contra Dios. Entonces, Nínive es una de las ciudades que él fundó y por lo tanto pues era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, una ciudad muy malvada, muy perversa. Y algo interesante, hermano, es que el Señor le está diciendo a Jonás, ve a Nínive. El Señor nunca había mandado a un profeta israelita a una tierra extranjera a profetizarles de una forma local en los terrenos de ellos. Siempre les decía, profetiza contra Egipto, profetiza contra Siria, profetiza contra los caldeos, etcétera. Pero no les decía, ve y profetízales ahí en sus terrenos, sino desde Israel los profetas profetizaban y emitían un juicio contra una nación pagana
Muchas veces este juicio era para consolar a los israelitas. Los israelitas estaban siendo oprimidos, ya fuera por los sirios o por alguna otra nación, y entonces el Señor le decía a un profeta, ok, profetiza contra ellos, y eso a los israelitas les causaba gozo. Decían, ok, Dios está con nosotros y Dios va a traer un juicio contra nuestros enemigos. Pero este no es el caso. El caso aquí es diferente, y en lugar de traer la predicación de Jonás, en lugar de traer consuelo a los israelitas, en este caso está diseñada para provocarlos a celos. Porque ellos están en rebeldía, han despreciado la palabra de Dios. Y entonces Dios dice, ok, si ustedes desprecian mi palabra, yo mandaré mi palabra para un pueblo que de verdad la aprecie, que la reciba. Esto habla entonces, hermano, de cómo el evangelio es predicado en todo el mundo. Esta es una figura del evangelio que es predicado a todos los gentiles, a todas las naciones, incluyendo todo tipo de paganos con todo tipo de prácticas de pecados, mandando el mensaje del arrepentimiento para salvación. Dice el Señor, su maldad ha subido contra mí. Estamos ahí en los primeros versos. Su maldad ha subido contra mí. Era una maldad extrema. Ya conforme avancemos, vamos a ver qué tan malvada, hermanos, era esta ciudad. Pero mire la reacción de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ningún profeta había hecho eso antes, de levantarse y comenzar a retirarse, a huir, a irse a otra ciudad. Algunos se resistieron. Jeremías dijo en su momento, Señor, la verdad ya no quiero hablar más en tu nombre, por toda la opresión. Cada vez que él hablaba lo querían matar, lo torturaban, etc. Pero Jeremías acabó reconociendo y dice, tú me has seducido, eres más fuerte que yo. Y él siguió predicando, pero esta reacción nunca se había visto en un profeta que trata de huir de la presencia de Dios huyendo del país. Sabemos por el Salmo 139, hermanos, que el Señor es omnipresente. David dijo en el Salmo 139:7, lo leo en su casa, que Dios está en el cielo, que Dios está en la tierra, en el Seol, en el fondo del mar. Abdías 1:4, el profeta Abdías completa diciendo, si aún yo tratara de huir a las estrellas y pusiera mi nido en las estrellas, de ahí el Señor me derribará. Entonces Dios es omnipresente, pero en la mentalidad de Jonás, por un momento Jonás cree y piensa, si huyo del país, podré huir de la presencia de Dios, porque todavía en aquellos entonces alguien pensaba que una deidad tenía jurisdicción solamente en una cierta tierra. Algunos comentaristas dicen que es posible que Jonás haya llegado a pensar esto. Y en su desesperación por no ir a hacer lo que se le está mandando, él dice, bueno, en una de esas quizás la gente tiene razón, y si yo huyo, el Señor me va a dejar en paz, porque yo no quiero hacer lo que Él me está mandando. Dice, pagó su pasaje y tomó una nave rumbo a Tarsis. Tarsis era una ciudad, hermano, paradisiaca. Se tenía que cruzar, es una ciudad que está cerca de España, y para llegar allá tenía que cruzar todo el Mediterráneo. Usted sabe que el Mediterráneo es un lugar paradisiaco, ¿no? Muchas personas quieren ir a viajar allá y ir a esas playas porque es un lugar muy bonito. Es posible entonces, hermano, que Jonás no solamente está tratando de huir de Dios, sino que él está tratando de pasar un buen tiempo. Seguramente el ticket fue muy caro porque era un largo viaje, tenían que atravesar una gran distancia y estaba yendo a un lugar turístico. Y usted sabe que eso, hermanos, no es barato. No sé si usted alguna vez ha ido a un lugar que tiene cierta exclusividad. Yo nunca he ido, la verdad. Y es caro, ¿ok? Es más caro de lo normal. O sea que Jonás, hermano, estaba dispuesto a pagar, y no solamente a pagar cualquier cantidad, sino a pagar una cantidad un poco más elevada de lo normal, con tal de huir del Señor y de no hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Y algún cristiano dirá, no, yo nunca he hecho eso, yo nunca he llegado a ese extremo, pero el simple hecho de ser una persona salvada por muchos años, que nunca se compromete en santificación, ya no hablemos ni siquiera de servicio, porque pues, servir no salva, pero el simple hecho de ser un cristiano que ni siquiera ha crecido en santificación desde hace muchos años que se convirtió y sigue siendo la misma persona, ya habla de una actitud como la de Jonás.
de una actitud de huir del compromiso y de huir de la responsabilidad y de huir del llamado que Dios está haciendo. Y el primer llamado, hermanos, aparte del llamado al servicio, dependiendo de los dones y talentos que Dios nos dé, es un llamado a ser santos, porque dice el Señor, yo soy santo, sed santos. Y usted dice, no, yo no soy como Jonás hasta ese extremo. Bueno, analícese usted, hasta qué punto usted es capaz de hacer lo que sea posible con tal de evitar el compromiso con Dios. El comentarista R.T. Kendall comenta lo siguiente respecto a esta porción, dice, hay muchas iglesias que en este sentido actúan como Jonás, pagan mucho dinero para embarcarse en un navío que va en dirección opuesta a lo que Dios quiere. Iglesias que invierten mucho dinero, energía y tiempo haciendo lo que Dios no les mandó, evitando así predicar el evangelio que sí les mandó. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Jonás. Estaba dispuesto a pagar para evitar hacer la voluntad de Dios, cuando lo más fácil era hacer lo que sí le había mandado y que era irles a predicar a los ninivitas. Vamos a ir al verso 4 y de ahí vamos a ir avanzando. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, con D minúscula por supuesto, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dice que Jehová hizo levantar, hermanos, un gran viento en el mar. La palabra original es que arrojó la tormenta con violencia. Sí, en el original dice eso, que la arrojó. Como cuando tú agarras un papelito así, lo pones en una mesa y le soplas con todas tus fuerzas. Ese es el sentido de esta expresión, hizo levantar un gran viento. Obviamente, hermanos, Jonás estaba desobedeciendo a Dios, y toda desobediencia, hermano, siempre va a traer consecuencias. Entonces Dios le sale en el camino. Él está tratando de huir y Dios le sale en el camino. ¿Y a dónde vas? Me recuerda esto a Moisés cuando Dios le sale en el camino. Lo manda a liberar a Egipto, pero no había circuncidado a sus hijos, y cuando va por el camino le sale en el camino y Jehová lo quiere matar. Literalmente dice eso, porque no había circuncidado a sus hijos. Me recuerda también al profeta Balaam, cuando en un momento pensando que eso era la voluntad de Dios, trata de maldecir a Israel, y el Señor le sale en el camino también con una espada, y si no hubiera sido porque la asna vio al ángel, lo mata. Porque el Señor, hermano, en su misericordia, Él es paciente con sus hijos y va a tratar de detenerlos en su loca carrera por apartarse, por huir de Él, por extraviarse de la voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta para nosotros. Los marineros tuvieron miedo, y obviamente nosotros sabemos que un marinero no es que le tiene miedo a cualquier cosa. ¿Usted cree que estos marineros, esta era su primera tormenta? No. Habían estado en muchas tormentas. ¿Por qué tuvieron miedo? Esta tormenta era diferente. Era una tormenta monstruosa, hermano, horrible. Era un viento huracanado y una tormenta eléctrica terrible. Ellos nunca habían visto una tormenta así. Por eso es que ahora tiemblan, hermano, de miedo. Porque esta tormenta había sido, hermano, provocada directamente por la mano de Dios. Y ante Dios, hermano, los hombres más valientes tiemblan de miedo, porque Dios es Dios. Dios es todopoderoso, hermano. Ante Él nosotros somos polvo. Dice que Él mira desde el cielo y tiene misericordia porque se acuerda que fuimos tomados del polvo. ¿Sí? Y tiene esa paciencia. Dice, ok, porque fuimos tomados del polvo. Jonás se había echado a dormir. No mire a nadie. O despierte al que se echó a dormir ahorita. Los marineros, hermano, clamaron a sus dioses, con D minúscula, dioses falsos, bajaron todos los santos, se arrodillaron, quemaron incienso, quemaron unas palmas. Allá en mi rancho tienen esa costumbre que si viene una gran tormenta y comienzas a quemar unas palmas, la tormenta se aplaca. Bajaron todos los santos, hermano.
Pero como no le estaban pidiendo al único Dios, que es el único Dios verdadero, pues no pasó nada. La tormenta no menguó en lo más mínimo, mientras que el único que sí podía clamar al Dios verdadero, hermanos, se había echado a dormir. Jonás 1, 6, 7. Jonás 1, 6 al 7. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Y ahorita alguien dijo: ¿me hablan? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los impíos, hermano, le dicen: ¿qué tienes, dormilón? En el Antiguo Testamento, hermano, Dios mandó a Israel a hacer luz a los gentiles, luz a las naciones, a predicarles y que ellos vinieran al conocimiento del Dios verdadero. Ese fue el trabajo de los israelitas que Dios les asignó en el Antiguo Testamento. Obviamente ese trabajo ahora es trabajo de la iglesia, ¿no? Los israelitas no convertidos están perdidos sin Cristo. Ese trabajo, ahora los únicos que lo pueden hacer es quienes tienen al Hijo, ¿no? Porque el que tiene al Padre, porque el que dice tener al Padre, pero no tiene al Hijo, en realidad está perdido, no tiene nada. Porque el camino al Padre es el Hijo. Entonces nosotros, esta tarea es ahora para nosotros. Pero mire lo que está haciendo Jonás. En lugar de ser luz a los gentiles, está dormidito, hermano, echándose su siesta. Y aquí hay un mensaje para la iglesia de que debemos tener cuidado de no dormirnos, hermano, y dejar de predicar el evangelio, porque eso es lo que Jonás está haciendo, está dejando de predicar el evangelio, tiene una mala actitud, su comunión con Dios se ha perdido y su actitud, hermano, es mala. Echaron suertes. En los tiempos del Antiguo Testamento vemos, hermano, que era permitido echar suertes. Todavía a los principios del Nuevo Testamento vemos a los apóstoles echando suertes para elegir al sucesor de Judas, y Dios lo permitió en su momento. Ahora nosotros tenemos ya toda esa revelación completa en Jesucristo. Pero ¿sobre quién cree que cayeron las suertes? Sobre Jonás. Pastor, ¿por qué? Porque dice la Biblia, lea conmigo por favor Proverbios 16:33. Y esto habla, aquí hay un mensaje, que la suerte se echa, dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? O sea, Dios es soberano, hermano. Tú dices: no, pero es que echar suertes es algo que no debemos hacer. Ok, entiendo que estamos ya en estos tiempos, ¿no? Y todo, y hemos dicho que la suerte es algo malo, pero en este tiempo, cuando Dios lo permite y como Dios es soberano, la suerte cae, hermanos, sobre Jonás y dice: ok, este es el culpable de por qué la tormenta ha venido. Mire lo que dice 1:8 al 9 de Jonás. Deje un separador ahí porque todo el sermón vamos a estar en Jonás, hermanos. Dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los marineros comienzan a interrogarlo porque ahora ya están seguros que es él. Él es el culpable de que viene la tormenta. Él es sincero, él dice la verdad, utiliza una expresión un poco, el Jonás era racista, hermano. Este es uno de los problemas de Jonás. Jonás no quería a los gentiles, entonces él utiliza el término: yo soy hebreo. En ese entonces usar ese término era como tener una marcada diferencia entre: okay, yo soy hebreo, tú eres gentil. Okay. Y esa es la expresión que él está usando: y temo a Jehová Dios. Esta es una expresión. Y le dice: el que creó los cielos, el que creó el mar, el que creó la tierra, o sea, el único Dios verdadero. Mientras que los marineros, hermano, están clamando a un Dios con D minúscula, que eran ídolos, y sabemos que la Biblia dice que los ídolos nada son y que no tienen ningún poder, Jonás temía al único Dios verdadero. 10 y 11. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar
se iba embraveciendo más y más. O sea, el clamor de los paganos, hermano, el pedirle a sus dioses no tuvo ningún efecto. El mar se iba poniendo más enojado y más bravo con ellos, porque él huía. Hasta ellos tienen el discernimiento de preguntarle, ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿cómo se te ocurre huir de este Dios que tú dices que hizo los cielos, el mar y la tierra? O sea, si Él lo hizo, ¿cómo es posible que tú trates de huir de Él? Él está en todo lugar. Y les está sirviendo prácticamente de tropiezo a estos gentiles, Jonás. Le preguntan, ¿qué haremos contigo? Vea la respuesta ahí en el verso 12. Mire lo que les responde Jonás respecto a qué pueden hacer con él. Jonás 1, 12 y 13 les dice, Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. La declaración es valiente, ¿no? ¿Quién se atreve? Es difícil que te echen en el océano ahí a la deriva, a medio mar. Y es una obstinación tremenda la de Jonás. Porque él pudo haber dicho, ok, yo soy el culpable, ahorita mismo me voy a arrodillar, le voy a pedir perdón a Dios, le voy a decir, Señor, perdóname, vamos a regresar la nave, vamos a volver al puerto, me voy a ir a Nínive a predicar. Y Jonás está dispuesto a morir y no predicarle a los ninivitas. Él dice, prefiero morir y no predicarle a esa gente. Y más adelante vamos a ver la razón de por qué él no les quería, hermano, predicar. Echadme al mar. Es una necedad obstinada. Muchas veces, hermano, cuando las personas han comenzado a desobedecer a Dios y a rebelarse, comienzan a tener ideas obstinadas y necias. Porque ya su pensamiento no está claro. 14 y 15. Jonás 1, 14 y 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, ya estos marineros ahora clamando a Jehová, hermanos, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquí hay una lección fuerte, y la lección es que estos gentiles, hermano, paganos, tenían más compasión que Jonás. Porque ellos, cuando Jonás les dijo, échenme al mar, ellos no lo agarraron ni lo echaron. Ellos evitaron por todos los medios lanzarlo al mar. Ellos dijeron, ok, sí es la solución, pero trabajaron, dice, toda la noche tratando de hacer que la nave volviera, que la situación se arreglara, pero llegó un momento en que el mar se embravecía más y dicen, no, pues ni modo, tenemos que aventar a este hombre. Pero ellos ahora ya reconocen a Dios y dicen, no nos lo tomes en cuenta a nosotros, que la sangre de este hombre no sea sobre nosotros. Iba a ser sobre él, obviamente, porque a causa de su necedad él iba a ser lanzado, hermanos, al mar. Le están dando una lección de compasión. Estos gentiles paganos compadeciéndose de este israelita, no lo querían echar al mar. Y este israelita, conocedor de Dios, no compadeciéndose de los ninivitas, sino diciendo, no, si les predico, Dios los va a perdonar. Yo no quiero que los perdone, yo quiero que los destruya. Terrible, hermano. Algunas veces hay gente no cristiana que tiene más compasión y amor que los cristianos. Y muchos, amén. Hay muchos que son enemigos de la iglesia y con este tipo de declaraciones se gozan. No, amén, es cierto. Pero por muy buenos que sean, están perdidos sin Cristo. ¿Ok? Porque la salvación no es por obras. Ahora, es una lección para que nosotros cambiemos y no seamos tan insensibles. Verso 16 y 17. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora ya estos marineros ofrecen sacrificios a Jehová. Ya pasaron por un proceso de confrontación espiritual. Están reconociendo ahora al Dios verdadero a pesar del mal testimonio, hermanos, de Jonás. Qué terrible, ¿no? Porque es que Dios salva a quien Él quiere y como Él quiere. Es cierto que nosotros debemos evangelizarle a la gente y debemos hacerlo y dar testimonio del Señor, pero la persona que el Señor ha decidido salvar, Él lo va a salvar, hermano.
Y si tú no eres el medio por negligencia, Dios va a mandar a otra persona como medio para predicarle el evangelio a esa persona. Y salió, hermanos, dice, y cuando lo lanzaron, el mar se calmó y salió un gran pez. Dios tenía listo, hermanos, un gran pez para que cachara a Jonás cuando él estaba cayendo en las aguas. El pez se traga a esta paloma. Y no se sabe qué tipo de pez era. Este es uno de los libros de los que más se ríen, hermano, los ateos o los intelectuales. Se ríen del libro de Jonás porque dicen, eso es imposible, eso no puede pasar. Pero el hombre más sabio que ha visto esta tierra dijo que esto fue un hecho histórico. Jesús. Jesús no dijo, como dicen los intelectuales, que es un mito o una leyenda, sino que Jesús dijo que eso sucedió y que es un hecho histórico. Lo vemos ahí en Mateo 12:40, hermanos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pregunta, vamos a razonar un poquito. ¿Estuvo Jesús sepultado 3 días y 3 noches? Sí. Ok. Jesús utilizó el ejemplo de Jonás. Entonces, si fue real que Jesús estuvo sepultado, ¿por qué va a estar basando una realidad en un mito? Está basando una realidad en una realidad, algo que realmente sucedió. Realmente no podemos entender quizás todas las cosas, cómo sucedieron para que esto fuera posible, pero lo que para nosotros, hermano, es imposible, para Dios es posible. No sabemos entonces los medios que Dios usó y cómo Dios lo hizo, pero Jonás, hermano, sobrevive en el vientre del pez. Y aunque mucha gente se ría de este libro es muy importante. Uno de los cristianos grandes de los primeros siglos, que se llamaba Cipriano, un gran escritor, se convirtió a leer el libro de Jonás. Y para los judíos, por ejemplo, que no son nacidos de nuevo y que, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar Yom Kippur, me parece que fue el lunes o el martes de la semana pasada, fue el martes 8, ellos leen el libro de Jonás en Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, porque dicen que es el único libro del Antiguo Testamento que es un libro misionero. ¿Okay? Y sabemos que cuando hablamos de misión o de misioneros, estamos hablando de alguien que se mueve de un lugar a otro para llevar las buenas nuevas de la salvación. Entonces, este libro, hermanos, tiene una importancia para nosotros. Y Jesús confirmó que esto realmente sucedió. Hasta aquí terminamos el capítulo 1. ¿Qué vemos aquí? El tema principal de este capítulo, hermanos, en la huida de Jonás, es la soberanía de Dios. Cómo Dios todo lo orquesta en este capítulo. En este capítulo Dios está en control del viento y arroja el viento con gran violencia sobre el barco. En este capítulo Dios está en control del mar. El mar se embravecía según Dios decía o se calmaba según Dios mandaba. Dios está en control en este capítulo de la suerte. Cuando echan la suerte no sabemos qué fue, si hicieron unos palitos o si hicieron los nombres y sacaron los nombres de un vaso, no sé, y decía Jonás. No sé qué fue, no sabemos el método, pero Dios está en control de la suerte. Y en este capítulo Dios está en control también de los animales. Un gran pez que tuvo que haber tenido unas dimensiones bastante considerables para poderse tragar a Jonás sin masticarlo y poderlo albergar en alguna parte de su cuerpo donde podía de alguna forma respirar este hombre, estaba bajo el control del Señor. Y así vamos al capítulo 2. Y leemos del verso 1 al 3. Y esta parte la titulamos Jonás ora. Ya vimos la parte que Jonás huye. Ahora vamos a ver Jonás ora, capítulo 2, verso 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Un buen lugar para orar, ¿no? ¿Quiere orar en su cuarto, así arrodilladito en su cama, sobre carpeta, con aire acondicionado, o quiere orar desde el vientre de un pez? Usted decide. ¿No?
Desde el vientre del pez ora, hermano. Y el pez aquí pareciera que haber lanzado a Jonás al mar era su muerte, y no era su muerte. Dios manda el pez como una segunda oportunidad. ¿Sí? Porque antes de que las olas, dice, las olas y el mar todo me rodeó, antes de que las olas lo ahogaran, Dios manda a este pez para preservarle en realidad la vida al profeta, antes de que las olas, hermano, lo mataran. Esperó casi hasta las últimas Jonás para comenzar a manifestar, hermanos, un arrepentimiento. Cuando se vio solo, Jonás, ahí en el capítulo 2, Jonás expresa que sintió una angustia profunda en su alma, la más grande soledad que él nunca había sentido, la más grande oscuridad que nunca había visto. Ahí, hermano, en una situación completamente abrumadora, junto quizás a desechos malolientes que el pez comía, quizás recargado junto a, no sé, algún órgano todo viscoso así, pegajoso. Jonás, hermanos, ora. Y aquí hay una lección para nosotros, hermano, de que muchas veces, pues no oramos, ¿verdad? No oramos. Y a veces Dios tiene, hermanos, que traer una situación difícil para nosotros. Yo he visto a personas hacer esto a lo largo de los años, que viven una vida completamente, podría decir casi, hermano, que nunca doblan sus rodillas o oran al Señor, y de repente pues Dios tiene que mandar un pez para que se acuerden de orar. Y es bueno. Jonás comenzó a recordar, hermano, aquí hay algo hermoso en este capítulo, porque si usted se da cuenta, si usted compara el capítulo 1 con el capítulo 2, la escritura es diferente. Aquí esta es una escritura poética. Si usted ve los renglones en este capítulo 2 son diferentes. Cuando usted vea siempre en la Biblia escrito de esta forma poética, que por ejemplo dice, él me oyó, y termina el renglón, cuando todavía hay espacio para seguir escribiendo, sino que se salta el renglón que sigue, es porque es una forma poética de escribir. Entonces, ¿por qué este capítulo 2 está escrito en forma poética? Y es porque todo este capítulo 2 son citas de los salmos, y los salmos están escritos en forma poética. Jonás, hermano, en este momento comienza a recitar la palabra de memoria. Sabía la escritura, es que era un profeta del Señor, y sabía la escritura. Y no llevaba su Biblia, Ahí no había luz en el vientre del pez, y él comienza a recitar de memoria la palabra. Hermanos, ¿qué más nos puede sostener en el momento de angustia si no es la palabra de Dios? Que es fiel, que es verdadera. Todas las cosas pasarán, cielos y tierras pasarán, y su palabra, hermano, es la verdad. Rapidito le digo las citas de los salmos si usted lo quiere ver en su casa. Jonás 2:2 cita segmentos del Salmo 31:22 y 121. En el 2:3 cita segmentos de los Salmos 42:7 y 69:15. En 2:4 cita segmentos de los Salmos 5:7 y 31:22. En 2:5 cita segmentos de los Salmos del Salmo 69:2. En 2:6 cita segmentos de los Salmos del Salmo 33. En 2:7 cita segmentos del Salmo 88:2 y 142:3. En 2:8 cita segmentos del Salmo 31:6 y en 2:9 cita segmentos del Salmo 3:8, 42:5 y 50:14. Y sabía las escrituras. Y vamos a analizar una de las frases así rapidito. Dice, desde el seno del Seol. El Seol para un judío en el contexto del profeta Jonás era la tumba. Lo que Jonás está diciendo es, fui enterrado vivo. Este pez es mi tumba. No hay escapatoria, no hay salida. Aquí mi cuerpo se va a descomponer, hasta aquí llegué, en otras palabras. Veamos el verso 4 al 6. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Desechado, dice, soy delante de tus ojos. Acuérdese que primero Jonás, hermanos, está huyendo voluntariamente. Ahora Dios le dice, ok, tú estás huyendo de mí, Dios lo arroja.
Dios lo lanza, lo mete en el vientre de un pez. Jonás se sentía preso. Dice, pusiste cerrojo, sin salida, sin escapatoria. Ya no es él huyendo ahora voluntariamente, es Dios arrojándolo de su presencia. Sentía estar en una cárcel. 2:7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Ok? En el capítulo 1, el tema es Jonás huye y se ve la soberanía de Dios. Capítulo 2, Jonás ora y el tema es la salvación es del Señor. Ese es el tema de todo el libro de Jonás. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Veamos el 10, Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. De la misma forma, hermano, que para Jesucristo, sus enemigos pensaban que para Jesucristo, hermano, la tumba era su fin, en realidad fue el principio de su ministerio. Igualmente con Jonás. Él pensó por un momento, este es mi fin, se acabó todo, y en realidad era el principio de su ministerio de ir a predicar a Nínive. Llegó, hermanos, ahora sí que como el hijo pródigo llegó oliendo a cerdo. Jonás llegó, hermano, a Nínive oliendo a vómito, porque hay que hacer lo que Dios dice, hermanos. Dios manda. Lo manda a vomitar al pez y Jonás sale del pez. Capítulo 3. Jonás predica. Y leemos del 1 al 3. Jonás 3, 1 al 3. Jonás 3 del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vino palabra por segunda vez. Así fue como empezó el capítulo 1. Vino palabra de Jehová por primera vez a Jonás. Pero ahora el Señor lo pasa por este proceso, le enseña que Él es soberano, que Él hace su voluntad, que la salvación es de Él. No es Jonás el que da la salvación, Él es el medio, Él es el mensajero. Y ahora, hermanos, Jonás predica, el Señor le da una segunda oportunidad porque Dios es paciente, hermanos. Si Dios no fuera paciente y no diera segundas oportunidades, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque mucha gente no vino a Cristo a la primera oportunidad, algunos vinieron a la segunda. Ahora, si después de un pecado Dios no nos diera otra oportunidad, ninguno de nosotros estaríamos vivos. Porque ¿quién no le ha fallado a Dios una primera vez? Y después el Señor nos da una segunda oportunidad por su gracia. La encomienda, hermano, era grande, era una ciudad, dice, grande en extremo. Habían 3 días de camino lo que se había de que recorrer, era una tarea colosal. Veamos el verso 4 al 6. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el mayor, desde el menor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Acá está el mensaje de Jonás en el verso 2. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras son? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. En el original son 5 palabras. Aquí en español son 8 palabras. En un versículo, el libro tiene 48 versículos. Y el mensaje de Jonás son 5 palabras que están en un solo versículo. Por eso es que el mensaje del libro para nosotros no es el mensaje de Jonás. El mensaje del libro para nosotros es la vida de Jonás. Y el mensaje, hermanos, por cierto, sigue siendo el mismo desde el principio. Dios no ha cambiado el mensaje, Dios no ha rebajado el mensaje.
El mismo mensaje del capítulo 1, ve y diles que si no se arrepienten serán destruidos, es el mismo mensaje que lo manda. Y esto habla de que el predicador, hermano, no puede rebajar el mensaje, no puede predicar lo que él quiere, tiene que ser fiel a lo que Dios ha mandado que se tiene que decir. Los retos de Jonás, hermanos, son muchos. Mire, el primero es el gran tamaño de esta ciudad. Según eruditos, era una ciudad que tenía hasta 100 kilómetros, hermano, de circunferencia. Una ciudad de 100 kilómetros de circunferencia tiene aproximadamente, según las matemáticas, 30 kilómetros de diámetro, que el diámetro es una línea recta que cruza desde un punto de la circunferencia pasando por el centro hasta el otro lado de la circunferencia. Había un camino entonces, hermano, de aproximadamente 30 kilómetros que había que recorrer. Es muy real, los números son muy reales porque según expertos una persona promedio puede caminar 3 a 5 kilómetros por hora, entonces era muy factible, Jonás lo logró. No es que tenía que ir por todas las calles, es posible que simplemente atravesó la ciudad con su mensaje. Y ese era el primer reto, el primer desafío. Había que caminar y la Biblia no da más detalles, solamente nos dice el mensaje, pero no sabemos Jonás el ritmo que llevaba de caminata, cada cuánto se paraba y gritaba el sermón, 5 palabras. De aquí a 40 días, ¿cómo dice? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y iba avanzando Jonás. Y de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y es posible que todo el mundo comenzó a pasar lo que Jonás estaba diciendo en ese tiempo. Y todos comenzaron a oír, hermano, lo que este hombre estaba diciendo. Y ese era un reto. El segundo reto es que esta ciudad, hermanos, era una ciudad amurallada con torres de vigilancia. Las torres eran muy altas, las murallas también. Y es posible que entonces Jonás haya tenido que conseguir una especie de permiso especial para poder, hermano, entrar a proclamar su mensaje. El rey creyó, el rey se humilló, el rey lo ayudó a Jonás a proclamar el mensaje, porque el rey mandó a decir a todo mundo que se arrepintiera, que ayunara. Otro reto era el idioma de la predicación. Es posible que Jonás haya predicado en arameo. En estos tiempos de Jonás, el arameo era al mundo lo que el inglés es hoy para el mundo moderno. Es posible que Jonás hablaba arameo fluidamente o simplemente como su mensaje era tan corto de 5 palabras, él lo pudo decir, como cuando usted habla inglés para ordenar una hamburguesa. Dice, pues lo único que sé es esto, pero give me one hamburger, ¿no? Entonces es posible que ese haya sido el reto, hermano. Los hombres se arrepintieron. Pero Jonás venció los retos. Una vez que Dios, hermano, ya trató con él, Jonás dijo, no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Ahora habían impedimentos para que él hiciera todas estas cosas, pero él enfrentó los retos y los venció. 7 al 9, Jonás 3, 7 al 9. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey dice que había rapiña en sus manos y es una figura para hablar de lo malvados que eran. Porque rapiña, ¿qué es, hermano? Rapiña es carne podrida, llena de gusanos, maloliente. O sea, está hablando de que las obras de esta ciudad eran aborrecibles, hermano. Es posible que haya alcanzado ya los niveles de Sodoma y de Gomorra, a quienes Dios había destruido. Y eso, así es el pecado ante Dios. El pecado es algo maloliente, hermano, detestable. Dios aborrece el pecado porque Él es santo, Él es puro, completamente limpio. ¿Quién sabe, dice el rey, si se arrepentirá? El rey de Nínive, hermano, tiene mejor teología que muchos declaradores de hoy, ¿no? Porque muchos hubieran dicho, le ordenamos que se arrepienta. No, y el rey de Nínive dice, bueno, Él es soberano, ¿ok? ¿Quién sabe si se arrepiente? Nosotros arrepintámonos, pero si aún arrepentido, si Él quiere destruirnos, pues que nos destruya porque Él es Dios. Pero, pues como el Señor, hermano, había mandado este mensaje,
Sabemos que más adelante vemos en el verso 10, lea conmigo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta palabra se arrepintió ha generado muchísima controversia cuando esta palabra la encontramos, o esta frase la encontramos en la Biblia para Dios, pero aquí lo único que significa, para que usted no se quiebre la cabeza, es que simplemente Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Ok? Aprenda esto, es parte del carácter de Dios y de su santidad amenazar al pecador, pero es también parte del carácter de Dios y de su bondad perdonar al pecador arrepentido. Y así saltamos a nuestro último capítulo, hermanos, y sin querer queriendo hoy van a leer un libro de la Biblia. Sí, hermanos, lo van a lograr, aunque sea uno todo el 2019. Capítulo 4, verso 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esta parte se llama Jonás aprende. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué tipo de oración suicida es esta, hermanos? ¿Qué hombre tan necio, hermanos? Dice que se enojó, la palabra original es kará, la palabra hebrea kará, y significa que se enojó y se calentó al punto de arder de ira, hermano. Eso es lo que quiere decir. No era cualquier enojo, era un enojo empecinado al extremo. No sé si usted ha visto a alguien así alguna vez, ¿no? Pero da miedo. Da miedo. Una persona cuando ya, hermano, bufa como toro y le sale humo por la nariz y se pone rojo, hermano, y cuando está hablando se le está escupiendo un montón de saliva porque ya no controla nada. Esa es la escena de Jonás aquí. Está ardiendo, está caliente, está ardiendo en ira. Es una oración de reclamo y Dios le enseña que a él no se le reclama para que se eduque. Porque a Dios no le podemos reclamar, hermanos, en el sentido de querer obligarlo a fuerza a lo que Él quiera hacer. Es cierto, llega un momento en que uno como humano tiene preguntas a Dios, pero el que es nacido de nuevo al final dice, como Cristo nos enseñó, hágase tu voluntad. Te ruego que me quites la vida, dice. 4 al 6, ahí estamos. Jonás 4 al 6. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero si usted ve la primera frase, dice que Jonás, hermano, sale de la ciudad para ver qué acontecía en la ciudad. Pero Dios ya los había perdonado. Pero como Jonás estaba negociando con Dios su destrucción, Jonás dice: quizás Dios me hace caso. Así que Jonás busca un lugar más o menos, hermano, yo me imagino así una lomita, decimos allá en mi pueblo, y se sienta en primera fila, dice: tráiganme Coca-Cola y palomitas, y voy a esperar a ver a qué horas comienza a caer fuego del cielo, porque Dios debería destruir a estos paganos. Todavía tiene esa esperanza de que Dios acabe, hermano, destruyendo a la ciudad. Allí dice que construye una enramada, que son una especie, hermano, de palos, haber puesto unos horcones, unos palos, pero esos palos no eran suficientes para librarlo del sol. Y el Señor en su misericordia dice: ok, le voy a dar una lección a este hombre. Hace que nazca una calabacera, una especie de guía, supongo yo, una planta que produce guías y que rapidito creció y comenzó a nutrir esos árboles, esos palos ahí para proteger a Jonás. Hacía mucha calor y Jonás dice que se alegró en gran manera por la calabacera. Jonás dijo: oh, vamos por buen camino, ya me dio sombra el Señor, ahorita viene la destrucción de estos impíos, ya van a ver. 7 al 9.
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Porque esta calabacera, hermano, aquí representa de alguna forma a Nínive, que Dios tuvo misericordia con Nínive. Y ahora Jonás está enojado por la destrucción de una calabacera, pero prefería la destrucción, hermanos, de más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Dios es soberano. Primero le preparó un pez para que se lo tragara, y ahora le prepara un gusano para que le quite la calabacera. Dios es soberano sobre los grandes monstruos marinos o sobre los insectos. Y deseaba, dice, hermanos, la muerte. El sol no era cualquier sol, dice que sentía que se desmayaba. ¿Se acuerda que él estaba bien caliente en su enojo? Estás caliente, ahí te va el sol, un solecito. ¿Quieres más calor? Verso 10 y 11. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí está la lección. Jonás aprende la lección. Este libro, hermano, termina de una forma abrupta, termina, no sabemos qué pasó. No sé si el Señor mató a Jonás, no sé, el Señor tenía razones para matarlo. Yo lo que entiendo es que el libro termina así porque Jonás se queda como Job, callado. Porque Job, cuando Dios le comenzó a responder sus preguntas, dice: puse mi mano en mi boca y me quedé callado. Es posible que Jonás se haya quedado callado, haya aprendido su lección. Porque Dios, hermano, en este libro el mensaje es cómo el evangelio y la salvación que es del Señor es para todas las personas del mundo. Que tras oír, hermano, las buenas nuevas de que hay salvación en Cristo, se arrepienten, hermano, y ponen su confianza para salvación en el Señor, que es el único que puede salvar. Jonás se queda callado. Voy a leerles una anécdota y con esto terminamos. Dice que un hombre estaba a punto de ser ejecutado a la pena capital. Esto es un caso real, realmente sucedió. Un hombre estaba a punto de ser ejecutado a la pena capital por haber cometido homicidio. Y después de que hubo algún ruego de parte de una persona, accedió a donar sus córneas a este hombre que las necesitaba, a un ciego que necesitaba las córneas, y accedió a donarlas. Así que cuando el hombre fue ejecutado, le extirparon las córneas de sus ojos y se las trasplantaron al hombre ciego. Y gracias a los avances médicos, este hombre pudo volver a ver. ¿Ok? Ahora, aquí, hermanos, la pregunta es cómo estas córneas, cuando el hombre homicida, hermano, mató a la otra persona, él usó esas córneas, ¿verdad? O sea, tuvo que ver, tuvo que usarlas para poder matar a la otra persona. Y mientras estaban en el cuerpo de esa persona, de ese homicida, pues esas córneas, al morir la persona, esas córneas también iban a morir, iban a dejar de servir la función para la cual fueron creadas. Pero cuando esas córneas fueron quitadas del cuerpo, hermanos, de este criminal y trasplantadas en los ojos de este ciego, mientras el criminal moría pagando por su delito, el ciego, sin embargo, recibía un beneficio, algo gratis, y podía ver cuando tenía mucho tiempo sin ver. Ahora la pregunta, hermano, es: ¿qué policía en su sano juicio arrestaría a este hombre que recibió las córneas? Diciendo: no, pero es que hay una parte de aquel homicida que está en este hombre que de alguna forma lo hace culpable.
Pero esas córneas, hermano, eran completamente inocentes porque el homicida pagó con su vida por su crimen. ¿Ok? ¿Y cuál es la lección aquí, hermanos? La lección es que de la misma forma que Cristo fue tratado como criminal en la cruz, sin serlo, ¿ok? Porque llevó el pecado del mundo, llevó todos los pecados de nosotros. Él, al morir en la cruz, hermano, quita nuestra culpa, quita nuestro pecado. Con su muerte, nosotros nos es quitada la venda de los ojos y nosotros podemos ver. Y eso habla, hermano, de la justicia de Dios. Justicia que Él extiende para todos aquellos que están en Cristo Jesús y que vienen al conocimiento de Cristo por medio de ¿qué? Por medio de la predicación del Evangelio. Y por eso, como decía nuestro hermano el viernes, el Evangelio es el tema más importante en la iglesia cristiana. No hay otro tema más importante que el Evangelio. Y podemos pasar décadas estudiándolo y siempre vamos a estar maravillados de lo profundo y de lo bello y hermoso que es. Vamos a orar, hermanos.